Entidades miméticas en el sur de Chile, cuando el bosque no solo observa, sino que imita, y la conexión con el Missing 411. En el sur de Chile, especialmente en Chiloé, la Araucanía y la selva valdiviana, existen desde hace siglos relatos que no hablan de criaturas extrañas ni de apariciones espectaculares. Hablan de algo mucho más inquietante, presencias que no se muestran como algo desconocido, sino como algo demasiado familiar. Porque no aparecen, imitan voces, imitan pasos, imitan personas, incluso, a veces, imitan el propio paisaje. En sectores rurales de Dalcahue se contaba que algunos hombres que regresaban a casa después de trabajar en el campo escuchaban a su esposa o a su madre llamándolos desde el interior del bosque. La voz era tan clara que parecía venir desde el mismo sendero. Pero si respondían o intentaban acercarse, el entorno comenzaba a comportarse de forma extraña. Un cerco donde antes no había nada, un árbol caído que no recordaban, o una acequia que obligaba a desviarse del camino habitual. Tras caminar durante largo rato, muchos terminaban regresando al mismo punto desde donde habían salido. No sentían que se habían perdido. Sentían que el lugar ya no coincidía consigo mismo. Por eso, en varias comunidades se enseñaba a los niños a no responder si alguien los llamaba desde el monte durante la noche, aunque la voz fuera conocida. También se recomendaba no decir el nombre de quien llamaba. Nombrar era, de algún modo, aceptar su presencia. En la precordillera de la Araucanía, una historia repetida hablaba de una mujer que escuchó a su hija pidiendo ayuda desde el bosque al anochecer. Cuando intentó avanzar hacia el lugar, su caballo se negó a moverse. Tiró de las riendas, insistió, pero el animal retrocedía. El perro que la acompañaba comenzó a gruñir hacia la oscuridad. Finalmente decidió regresar a casa. Su hija estaba allí, durmiendo. Otros relatos hablan de trabajadores forestales en la zona valdiviana que sentían pasos detrás de ellos, repitiendo exactamente su propio ritmo. Si se detenían, el sonido también lo hacía. Si retomaban la marcha, volvía. Uno de ellos contó que, al girar por segunda vez, decidió no mirar más. Tenía la sensación de que, si insistía en comprobarlo, algo iba a estar allí. En sectores cercanos a la Unión, campesinos afirmaban haber visto a familiares caminando hacia el bosque en momentos en que sabían que estaban en casa. Un hombre dijo haber visto a su hermano cruzar el sendero con su mismo poncho, internándose entre los árboles. Lo llamó varias veces. La figura no respondió, pero tampoco desapareció. Cuando regresó, su hermano estaba en la cocina. Incluso personas que conocían perfectamente los caminos hablaban de noches en que el paisaje parecía no coincidir consigo mismo. El mismo árbol aparecía 2 veces, una quebrada no estaba donde debía, o el sendero regresaba al punto de inicio sin explicación. No silbes cuando camines por el bosque. Un hombre en Chiloé contó que silbó mientras avanzaba por un sendero al anochecer. A los pocos segundos, escuchó el mismo silbido responder desde el monte. Pensó que era otro caminante y volvió a hacerlo. La respuesta llegó otra vez, con el mismo tono. Cuando se detuvo para ubicar de dónde venía, el sonido parecía desplazarse entre los árboles, sin un origen claro. En Futrono, un joven que transportaba leña silbó para avisar su llegada. Desde el bosque recibió respuesta. Repitió el silbido, esta vez más corto. El otro también cambió, imitando el nuevo patrón. Cuando intentó acercarse, su perro se negó a avanzar y comenzó a gruñir hacia la oscuridad. En algunos casos, el silbido era devuelto incluso después de haber dejado de hacerlo, limpio y breve, como si no hubiera respiración detrás. Quienes vivieron algo así suelen mencionar lo mismo. El silencio que queda después no es normal. Y ese silencio aparece en muchos relatos.
Personas que trabajan o transitan con frecuencia por sectores de selva valdiviana han contado que, mientras caminaban, el entorno estaba lleno de sonidos habituales: insectos, hojas moviéndose, aves nocturnas, el viento entre los árboles. Pero, de pronto, todo se detiene. No disminuye. No se aleja. Desaparece. Un leñador de la zona de Panguipulli relató que los grillos dejaron de sonar de golpe. Luego, el viento pareció detenerse. Incluso el crujido de sus propias pisadas comenzó a sentirse apagado. Se detuvo a escuchar. Nada. Ni pájaros. Ni insectos. Solo su propia respiración. Su caballo comenzó a mostrarse inquieto y no quiso avanzar. En otro caso, cerca de Puerto Octay, una mujer dijo que el sonido del río cercano dejó de oírse mientras caminaba por un atajo del bosque. No es que dejara de fluir. Simplemente ya no se escuchaba. A veces no hay voces ni pasos. Solo señales más sutiles. Un grupo de ramas que se agita donde no hay viento. Un olor a humo o a tierra removida sin origen visible. Una niebla que permanece quieta entre dos árboles mientras el resto del sendero está despejado. Algunos describen que, al acercarse, esa neblina parece retirarse lentamente hacia el interior del monte, como si evitara el contacto. Y finalmente, algo que muchos mencionan sin saber cómo explicarlo. La sensación de que el bosque te está mirando. No hay sonido. No hay movimiento claro. Pero aparece una alerta muy definida, como si el entorno hubiera dejado de ser neutral. Curiosamente, muchas de estas experiencias se parecen a las descritas en el fenómeno conocido como Missing 411, documentado en Norteamérica. Allí, personas desaparecen en parques o bosques tras escuchar voces conocidas, desviarse de senderos habituales o desorientarse en lugares que conocían bien. En algunos casos, animales que las acompañaban se negaban a avanzar sin motivo aparente. En ambos contextos se repiten ciertos elementos. Llamados por el nombre. Pasos que siguen sin ser vistos. Figuras conocidas en horarios imposibles. Senderos que parecen cambiar. Animales que se resisten a avanzar. Paisajes que no coinciden con lo que deberían ser. Algo similar ocurre en varios casos asociados al Missing 411, donde personas desaparecidas fueron vistas por última vez siguiendo una voz o desviándose del camino como si algo les hubiera llamado desde fuera del sendero. Tal vez, lo que hoy se describe como un misterio moderno ya había sido advertido por la tradición oral del sur de Chile. No con informes ni mapas, sino con consejos simples. No respondas de inmediato. No sigas a quien no te responde. No confíes en lo que parece demasiado familiar. Porque en el bosque, el peligro no siempre se presenta como algo desconocido. A veces suena como alguien que amas. A veces camina como alguien que conoces. Y a veces, parece saber exactamente a dónde vas. Puedes ayudar al canal, si te suscribes, le das me gusta y a la campanita, para saber cuando suba otro video. Muchas gracias.